Fui una esposa infiel y quedé embarazada de uno de los 3 hombres con los que engañé a mi esposo durante 4 noches en un viaje de trabajo. Sufrí una venganza brutal por parte de mi marido y un chantaje humillante de uno de los amantes, siendo usada a cambio de dinero. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Conocí a Jorge durante la inauguración de un nuevo centro comercial en Zapopan. Yo, Lorena, tenía 26 años y ya trabajaba en eventos a gran escala. Él, con 31, se encargaba de gestionar los espacios comerciales para el proyecto. Todo sucedió rapidísimo. Él me cautivó con su calma y seguridad, mientras que yo lo cautivaba con mi forma de hablar aguda y mi mirada calculadora. No tardamos en empezar a salir, y en menos de un año, ya vivíamos juntos. Jorge era todo lo que mis amigos soñaban: educado, con estabilidad económica, atento, sin vicios y lo más importante para mí en ese momento, completamente obsesionado conmigo. La boda se celebró 2 años después, en un salón de lujo en Altozano, con una ceremonia impecable que dio mucho que hablar entre mis colegas de la agencia. Jorge parecía un ejemplo perfecto de esposo ideal. Trabajando en el sector inmobiliario de alta gama, rápidamente se convirtió en uno de los agentes inmobiliarios más respetados de la región. Pasábamos los fines de semana en restaurantes caros o en escapadas a Tequila, Sayulita e incluso San Miguel de Allende. Desde fuera, éramos la pareja perfecta. Él lo hacía todo por mí, y yo, bueno, aprendí a desempeñar ese papel con maestría. Pero la verdad es que, por dentro, algo empezó a morir. Jorge pasaba más tiempo con los clientes en el móvil que conmigo. Nuestras cenas se convertían en monólogos donde hablaba de precios por metro cuadrado y firmas de escrituras. Las pocas veces que intentaba añadir algo diferente a nuestra rutina, respondía con una sonrisa perezosa y un hasta luego, cariño. Empecé a sentirme atrapada en un papel decorativo de esposa perfecta. Mi brillo, ese magnetismo natural que siempre me hacía destacar en eventos y reuniones, parecía desaparecer cuando estaba con él. Yo, una mujer de 33 años, vanidosa, llena de energía y rodeada de gente interesante y con estilo todo el tiempo, empecé a sentirme invisible en casa. No es que Jorge fuera cruel. Al contrario, era un buen hombre, de esos que lavaban los platos después de cenar y mandaban flores sin motivo alguno. Pero era predecible, tibio y, sinceramente, aburrido. La falta de conflicto hacía que todo pareciera plástico. Una relación en la que no pasaba nada malo, pero tampoco explotaba nada bueno. Mientras me pintaba los labios rojos frente al espejo antes de cualquier evento, a veces me sorprendía mirándome al espejo y preguntándome a quién engañaba. Jorge me trataba como un trofeo que ya había ganado, y ahora solo lo pulía de vez en cuando. En cuanto a mí, sentía que tenía que demostrar mi valía cada día, no a él, sino a mí misma. Quizás era el ambiente en el que trabajaba, tan lleno de adrenalina, metas, egos inflados y logros rápidos, pero todo eso me hacía querer algo más. Algo que Jorge no me había dado en mucho tiempo. Había noches en las que volvía de eventos, con el cuerpo aún electrizado, los tacones en las manos y el maquillaje intacto, y Jorge ya estaba dormido con la tele encendida, roncando suavemente. En esos momentos, me sentía sola incluso con él a mi lado. Una especie de soledad silenciosa, sin peleas, sin discusiones. Solo el abismo invisible entre 2 personas que, por guardar las apariencias durante tanto tiempo, dejaron de verse de verdad. Y tal vez, pensé, tal vez eso fue lo que me hizo vulnerable a las tentaciones que aún estaban por venir. El viaje a Puerto Vallarta se presentó como una oportunidad para hacer contactos y desarrollarme profesionalmente. 3 días de conferencias, fiestas patrocinadas por marcas y muchas caras conocidas de la industria. Ya conocía a Marco de otros eventos más pequeños. Era un profesional de la publicidad de 30 y pocos años, con ese aire de alguien a quien le han roto el corazón lo suficiente como para saber exactamente cómo romper el de los demás. Tenía un agudo sentido del humor, una mirada clara y una forma de mirarme como si supiera cada pensamiento que intentaba ocultar. Y esa primera noche, en la azotea de un hotel frente al mar, con un mojito en la mano y el mar susurrando abajo, dejé de esconderme. La primera vez fue en el ascensor. Rápido, entre besos y risas ahogadas. Nada planeado, pero tampoco accidental. Podría haber dicho que no. Podría haberme apartado cuando me agarró de la cintura o cuando me tiró de la nuca con esa arrogante seguridad. Pero no quise. Durante unos minutos, sentí ese calor en el pecho, esa emoción de volver a estar viva. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me miró como mujer, no como esposa, compañera o símbolo de estabilidad. Esa noche,
Volví a mi habitación con la ropa arrugada, el pintalabios corrido y el cuerpo palpitante, pero sin una pizca de culpa. Lo que empezó como un desliz se convirtió en una rutina silenciosa. En los siguientes eventos, Marco y yo nos mirábamos a los ojos antes siquiera de saludarnos formalmente. A veces, ni siquiera necesitábamos intercambiar palabras. Bastaba con un mensaje de texto con el número de habitación y la hora. Sabía que estaba mal, por supuesto. Pero era como una droga. Una adicción a la adrenalina, al riesgo, a la sensación de ser deseada por alguien que me veía como una conquista, no como algo dado. Jorge, en casa, seguía siendo el marido ideal. Me enviaba mensajes preguntándome si había cenado, deseándome buena suerte, diciéndome que me extrañaba. Yo respondía con emojis y palabras vacías. En Tlaquepaque, fue la primera vez que algo cambió. Fue un evento interno más pequeño en la agencia, y me quedé con el equipo 4 días. Marco estaba allí, pero esta vez no estaba solo. Adrián, un diseñador de ojos oscuros y risa estridente, nos acompañó a cenar la segunda noche. Bebimos, reímos y todo se mezcló. Sin darme cuenta, estaba entre ellos dos, en un juego silencioso de miradas y roces discretos. La tercera noche, Luis, otro colega de proyectos anteriores, más reservado pero con un encanto misterioso, se unió al grupo. No fue planeado. Simplemente sucedió. Una habitación alquilada con camas de hotel, vino barato y cuerpos buscando placer sin promesas. En ese viaje, perdí la cuenta de las veces que tuve sexo con ellas. A veces con una, a veces con dos, a veces con todas en el mismo día. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. Pero la sensación de control, de poder, me cegaba. Me elogiaban, me tocaban como si fuera irresistible. Y yo, embriagada por el deseo y la ilusión de libertad, me dejé llevar. Ya no se trataba de amor, ni de necesidad. Se trataba de escapar. Escapar del rol de la mujer ideal y perderme en lo que fuera que esa versión de mí se estuviera convirtiendo. Regresé a Guadalajara con el cuerpo exhausto y el corazón en silencio. Jorge me recogió en el aeropuerto con flores. Me besó la frente y comentó que me sentía más ligera. Y sonreí. Sonreí como quien esconde un cuchillo en la espalda. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de Marco y Adrián, y sabía que no se quedaría ahí. Algo dentro de mí había cambiado. Y aunque seguía durmiendo en la misma cama que Jorge, cada vez más partes de mí pertenecían a otros. Empezó con unas náuseas leves al final de la tarde. Pensé que era estrés, quizá un plato mal elegido durante uno de los almuerzos apresurados de la agencia. Pero los síntomas persistieron. El mareo venía acompañado de una extraña sensibilidad al olor a perfume masculino y café fuerte. En el fondo, ya sabía lo que era incluso antes de hacerme la prueba. Me quedé en el baño durante minutos después de ver el resultado positivo, como si no respiraba, la realidad pudiera cambiar. Embarazada. Y por primera vez en mucho tiempo, el espejo no me mostró a una mujer segura de sí misma, sino a una mujer con miedo. Jorge casi lloró cuando se lo conté. Me abrazó tan fuerte que sentí la culpa en el estómago más que cualquier náusea. Vamos a ser padres, cariño, dijo, y sus ojos brillaron con una inocencia que me destrozó por dentro. En los días siguientes, parecía un hombre diferente. Se despertaba más temprano, leía artículos sobre paternidad, investigaba sobre cochecitos de bebé, colores para la habitación del bebé. Cada gesto suyo, cada detalle cariñoso, era como un golpe silencioso en mi conciencia. Y yo, sonreí, le di las gracias, actué. Todo. Como si estuviera en un escenario donde el público no pudiera saber la verdad. La duda sobre quién era el padre me mantenía despierta. Intenté hacer cálculos, recordar las fechas, pero todo era una neblina. Esas noches en Tlaquepaque habían sido un torbellino de cuerpos y deseos. Marco, Adrián, Luis, cualquiera de ellos podría haber sido el padre. Y Jorge, tan dispuesto, tan cariñoso, pintó una imagen del futuro que me aplastó. Empecé a evitar pensar en él como nuestro hijo. Era el bebé. Nada más. Frío. Neutral. Porque nombrarlo sería admitir que estaba creando una gran mentira dentro de mí. Una mentira que pateaba, crecía y me miraba fijamente desde dentro. Durante las revisiones prenatales, Jorge me tomaba de la mano. Comentaba el latido del feto como si fuera la octava maravilla del mundo. Me traía fruta cortada para la merienda y se aseguraba de acompañarme a todas partes. Y en lugar de sentirme agradecida, sentía pánico.
Cada gesto de cariño me recordaba que él no tenía ni idea de quién llevaba a ese niño. A veces, en el silencio de la habitación oscura, lloraba en silencio. No por lo que estaba pasando, sino por lo que inevitablemente vendría. La verdad es como una semilla. Aunque esté enterrada, un día germina. Una noche, Jorge apoyó la cabeza en mi vientre y le habló al bebé. Lo llamó mi pequeño guerrero. Cerré los ojos con fuerza y sonreí mientras hablaba. Pero por dentro, era como si flotara fuera de mi cuerpo, viendo a una mujer interpretar un papel que ya no podía mantener por mucho tiempo. Empecé a preguntarme cuánto duraría esta farsa. Y, más importante aún, si Jorge podría perdonarme cuando todo saliera a la luz. Porque un secreto así, tan sucio, tan cobarde, no podía permanecer oculto para siempre. Cada día que pasaba, sentía el peso de la mentira consumiéndome. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se aferraba desesperadamente a la ilusión de que tal vez, solo tal vez, todo saliera bien. Que Jorge nunca se enteraría. Que el bebé nacería y todo, de alguna manera, se calmaría. Que el tiempo borraría las huellas de la traición. Quería creer en esta fantasía. Lo deseaba con tantas ganas, que casi lo logré. Casi. Jorge nunca fue celoso. Siempre decía que la confianza era la base de cualquier relación y que mi independencia era una de las cosas que más admiraba de mí. Pero también era un hombre inteligente, acostumbrado a tratar con gente falsa a diario. Años de tratar con clientes que fingían entusiasmo para disimular malos tratos le habían enseñado a leer las pequeñas señales, los silencios incómodos, las miradas de reojo, las sonrisas forzadas. Y yo, incluso sin quererlo, rebosaba de ellas. Empecé a notar que Jorge me seguía con más atención. Si antes apenas se fijaba en cómo me preparaba para los eventos, ahora se fijaba en cada detalle. El lápiz labial más intenso, los vestidos más atrevidos, las prisas por salir de casa y la costumbre de poner el móvil boca abajo sobre la mesa. Inventaba excusas, sonreía, cambiaba de tema. Pero sabía que él olía la mentira. La tensión se instaló en la casa como un perfume barato, fuerte, incómoda, imposible de ignorar. La intimidad entre nosotros casi desapareció por completo. Jorge seguía intentándolo. Hacía preguntas sobre el bebé, sugería paseos ligeros y ponía música relajante para que nos relajáramos. Pero yo respondía seca y automáticamente. Empezó a observarme en silencio, como quien junta las piezas de un rompecabezas con una paciencia morbosa. Una noche, dejó su portátil a un lado y me invitó a ver una serie en la sala, y fingí tener dolor de cabeza. Cuando apagó la tele y subió, me di cuenta de que había dejado la grabación de su celular en la estantería. Y eso me dio un escalofrío. La gota que colmó el vaso, me contaría después, fue la llamada que recibí a las 2 de la madrugada. Estábamos durmiendo cuando vibró el teléfono. Lo apagué tan rápido que ni siquiera me di cuenta del nombre guardado, Luis Eventos. Pero Jorge lo vio. Fingió estar dormido, pero lo grabó todo. Al día siguiente, no dijo nada. Me llevó a la ecografía como si nada. Me felicitó por lo guapa que me veía, incluso con la hinchazón del embarazo. Fue entonces cuando lo comprendí, estaba esperando un hijo. Y eso fue peor que cualquier confrontación inmediata. Desde entonces, viví en constante estado de alerta. Jorge no me acusaba, no me trataba mal, al contrario, parecía más cariñoso que nunca. Pero había algo en sus ojos que me daba escalofríos. Un silencio calculado. Una especie de amor que se replegaba sobre sí mismo, preparándose para morir con dignidad. Lo notaba. No iba a actuar por impulso. Iba a esperar el momento oportuno. Y cuando llegara, sería devastador. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con Jorge mirándome con los ojos vacíos, con el bebé llorando en mis brazos y sin nadie alrededor. Durante el día, me encontraba mirando mi teléfono, borrando mensajes, borrando fotos, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Pero nada podía borrar su mirada, esa mirada demasiado tranquila, demasiado analítica. Jorge estaba armando el rompecabezas. Y cuando terminó, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El parto fue silencioso. No por el bebé, lloró a gritos nada más nacer, sino por el ambiente que había entre Jorge y yo. Me tomó de la mano todo el tiempo, tomó fotos, se lo contó a la familia y cumplió su papel de padre a la perfección. Pero sentí que, tras esa sonrisa cansada, se abría un abismo. Apenas podía mirarlo a los ojos. Cuando el médico dijo, «Papá, ¿quieres cortar el cordón?»,
Jorge simplemente asintió y lo cortó como si estuviera poniendo fin a algo mucho más profundo que el nacimiento de una vida. En los días siguientes, Jorge mantuvo la misma actitud. Atento, presente, protector. Sin rastro de ira, desconfianza ni dolor explícito. Lo hizo todo con precisión quirúrgica. Me cuidó después del parto, preparó los biberones, respondió a los mensajes de felicitación con alegría. Pero, en el fondo, sabía que solo estaba esperando. Y la sorpresa cayó una semana después. Entró en la habitación con un sobre en la mano. Se sentó en el sillón, me miró a los ojos y dijo, con la voz más tranquila que jamás había escuchado, me hice una prueba de ADN. El suelo desapareció bajo mis pies. No pude fingir sorpresa. Simplemente miré hacia abajo y respiré hondo. Jorge dejó el sobre en la cama. No hizo falta abrirlo. No soy el padre, dijo con una frialdad que quemaba más que cualquier grito. Intenté murmurar algo, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Ahora quiero que me lo cuentes. Todo. Y sin mentiras. Y fue allí, con el bebé durmiendo en la cuna a mi lado, que mi vida se derrumbó. Lo confesé todo. El viaje a Puerto Vallarta, las reuniones con Marco, Adrián y Luis. Le hablé de Tlaquepaque. De las habitaciones. De no saber quién era el padre. Las palabras salieron como un borrón, sin orden ni lógica. Lloré, supliqué perdón, intenté justificarme con frases que ni siquiera creía, me sentía sola, estaba necesitada, solo fue una etapa. Jorge simplemente escuchó. No me interrumpió, no reaccionó. Simplemente dejó que el silencio llenara cada centímetro de la habitación. Cuando terminé, me quedé allí, sudando, con los ojos rojos y sin aliento. Miró la cuna, luego a mí, y dijo, mataste lo que teníamos. Y ni siquiera fue por amor. Fue por vanidad. Se levantó lentamente. Tomó las llaves del coche, miró al bebé una vez más y se fue sin dar un portazo. No gritó, no rompió nada, no armó un escándalo. Pero el sonido de sus pasos bajando las escaleras fue peor que cualquier bofetada. Me quedé allí, paralizada, con el pecho ardiendo. Por primera vez, comprendí que había cruzado una línea sin retorno. Que el daño que había causado era irreversible. Y que Jorge no era de los que explotan, sino de los que destruyen en silencio. En los días siguientes, intenté llamarlo. Le envié audios llorando, le escribí mensajes diciéndole que quería arreglar las cosas, que lo amaba, que necesitábamos hablar. Jorge no contestó ninguno. La mirada en sus ojos el día de su confesión se me quedó grabada en la memoria como una sentencia. E incluso sin decirlo en voz alta, sabía que estaba preparando algo más grande. Algo que haría que todo lo que sentía ahora pareciera solo el principio. La invitación fue como un rayo. Jorge quería organizar un almuerzo de celebración con la familia. Para presentar oficialmente a nuestro hijo, dijo con una sonrisa demasiado tranquila. Dudé. No tenía sentido. No había respondido a mis mensajes en días, y de repente quería reunirnos todos. Pero mi madre estaba emocionada, y mis suegros también. Les hará bien reconectar, dijeron. Intenté convencerme de que tal vez Jorge estaba dispuesto a perdonarme. Tal vez ese almuerzo sería el comienzo de una reconstrucción. ¡Qué tonta! La casa estaba impecable. Jorge siempre ha sido muy detallista, pero ese día se superó. Arreglos florales frescos en las mesas, platos bien servidos, música suave de fondo. Mis padres vinieron vestidos como para una fiesta de compromiso. Los hermanos de Jorge estaban allí, junto con sus esposas, e incluso un par de amigos cercanos. Se respiraba una falsa alegría, como si todos sintieran que algo andaba mal, pero nadie supiera exactamente qué. Yo, con un vestido ligero y maquillaje ligero, intenté mantener la compostura. El bebé dormía plácidamente en el cochecito junto al porche. En medio del almuerzo, entre un brindis y otro, Jorge se levantó. Con calma. Levantó su copa como si fuera a dar un discurso. Todos guardaron silencio, sonriendo, esperando palabras dulces. Quiero agradecerles a todos por venir, comenzó con tono tranquilo. Hoy es un día importante. No solo porque les presentamos a mi supuesto hijo, sino porque quiero compartir algo con ustedes. Algo que descubrí hace poco. Nadie lo entendió al instante. Hasta que abrió una carpeta de cuero y empezó a distribuir sobres, uno, por la mesa. Dentro de cada sobre había copias de la prueba de ADN y docenas de impresiones, mensajes de WhatsApp,
fotos en habitaciones de hotel, conversaciones explícitas con Marco, Adrián y Luis. Un silencio denso invadió la mesa. Las sonrisas desaparecieron. Las manos se congelaron sobre los cubiertos. El sonido de la fuente del jardín fue el único sonido durante varios segundos. Mi madre fue la primera en reaccionar. Sostuvo el sobre como si le ardiera en las manos. Al ver el contenido, se llevó la mano a la boca y rompió a llorar. «Lorena, mi hija, no», susurró con voz temblorosa. Intenté hablar. Me levanté de la silla, sin saber a dónde mirar, y empecé a murmurar alguna excusa. Pero antes de que pudiera terminar, Jorge levantó la mano. «No. Ahora escucha». Me miró con frío desprecio, luego volvió la mirada hacia los invitados. Durante meses, me engañaron. Cuidé de esta mujer embarazada, creyéndome el padre. Hice planes. Me entregué. Y a cambio, recibí múltiples traiciones y un hijo de quién sabe quién. La vergüenza me pegó al suelo. Me ardía la garganta. Mi padre miraba fijamente su plato, inmóvil. Los ojos de la esposa del hermano de Jorge estaban llenos de lágrimas. Nadie podía defenderme. Jorge terminó su discurso sin gritar, sin dramatizar. Simplemente dejó caer el último sobre en mi regazo. «Siéntete libre de terminar tu comida. Personalmente, he perdido el apetito». Y se marchó. Pasó el porche, bajó las escaleras del jardín y desapareció sin mirar atrás. El sonido de los cubiertos al ser devueltos a los platos fue más humillante que cualquier bofetada. Me quedé allí, con la vista nublada y las manos temblorosas. Todos los rostros alrededor de la mesa parecían juzgarme en silencio. Y en ese momento, me di cuenta, Jorge no destruyó mi reputación con un escándalo. Hizo algo mucho peor. Me expuso con una elegancia quirúrgica. Y me dejó pudrirme bajo el peso de mi propia vergüenza. La demanda de divorcio llegó al día siguiente a la hora del almuerzo. Un funcionario judicial tocó el timbre de la casa de mis padres, donde me había refugiado temporalmente. Mi madre se negó a firmar como testigo. Mi padre ni siquiera bajó. Leí los papeles, temblando. Jorge pidió no solo la disolución del matrimonio, sino también que borraran su nombre del acta de nacimiento del niño. Frío, objetivo, directo. Y yo, sin argumentos, sin defensa, simplemente lloré. Firmé lo que me pedían. Esa firma fue el punto final que había construido, línea a línea, traición tras traición. Los días siguientes fueron un torbellino. Primero, empezaron a circular rumores en el entorno corporativo. No sé quién lo dijo, quizá alguien de la familia, quizá un amigo cercano, pero en menos de una semana, mi nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. ¿La de los mensajes? La que se embarazó de quién sabe quién. Entre bastidores, en eventos de lujo donde yo era una figura conocida, empezaron a tratarme como un virus. Me apartaron de proyectos importantes. A los pocos días, el despido se disfrazó de reestructuración. Pero todos sabían la verdadera razón. Era una bomba de relojería para la reputación de la agencia. Intenté contactar con amigos del sector, colegas que solían reírse conmigo en las noches de lanzamiento y brindar por nuestras victorias. Ninguno respondió. Observaron, ignoraron y desaparecieron. Incluso mis allegados prefirieron mantener la distancia. El nombre de Lorena, que antes abría puertas en Guadalajara, ahora solo provocaba miradas de desaprobación y susurros. Me pidieron que abandonara un grupo de organizadores en WhatsApp, sin previo aviso ni explicación. El ostracismo fue cruel y absoluto. En cuestión de semanas, pasé de ser una referencia a una vergüenza pública. En casa, las cosas no iban mejor. Mi madre lloraba todo el tiempo y apenas podía mirarme a los ojos. Decía que me había criado con valores y que no entendía dónde se había equivocado. Mi padre era el silencio personificado. Su juicio era más severo porque era mudo. Una noche, al oír llorar al bebé, llamó a la puerta y dijo con voz firme: «Búscate otro lugar. Este ya no es tu hogar». Mis súplicas fueron en vano. Con 2 maletas y mi hijo en brazos, me echaron del único edificio que quedaba. Sin dinero. Sin amigos. Sin nada. Acabé en una pequeña habitación alquilada en un barrio alejado de Tonalá. Muebles viejos, paredes húmedas y el agrio olor del abandono. Amamanté a mi hijo con lo que encontraba. Empecé a vender ropa, bolsos, todo lo que tuviera valor. La leche de fórmula era un lujo. Dormía poco y lloraba mucho.
Ya no había vanidad, maquillaje ni eventos. Solo había pañales, hambre y el eco de mis decisiones. Jorge no respondió a mis intentos de contactarme. Mi nombre fue borrado de todos los documentos relacionados con él. Era como si nunca hubiera existido en la vida de ese hombre. Hubo una mañana en que me senté en el frío suelo de la cocina con el bebé en brazos y pensé, se acabó. Se acabó. Sin red de apoyo, sin oportunidades, sin futuro. Mi imagen estaba manchada, mi familia me repudió, y mi cuerpo, antes deseado por tantos, ahora era solo cansancio y ojeras. El teléfono ya no sonaba con invitaciones. Solo con exigencias. Y allí, entre sábanas sucias y un biberón improvisado, comprendí que había tocado fondo. O al menos, lo que yo creía que era. Marco apareció como una plaga inagotable. Apareció con un mensaje en mi Instagram, tras meses de silencio. Escuché lo que pasó. ¿Quieres hablar? Al principio, lo ignoré. Pero insistió. Intercambiamos algunos mensajes y en cuestión de horas, se ofreció a ayudarme. Dijo que sabía que estaba sin trabajo, sin apoyo, y que él podía pagar el alquiler, la comida y lo básico para el bebé. Pero el precio, no era solo dinero. Quería lo que tenía antes, solo que ahora, con reglas. 4 veces por semana. Sin excusas. Sin condiciones. Todo uso. Me quedé impactada. Le dije que no era ese tipo de mujer, que aún conservaba mi dignidad. Se rió. Lorena, todo el mundo ha visto lo que eres. Eso me destrozó. No porque tuviera razón, sino porque, en cierto modo, yo también empezaba a creerlo. Me negué los primeros días. ¡Qué orgullo! Pero solo bastó ver a mi hijo llorar de hambre y una factura de la luz atrasada para ceder. Marco apareció con un sobre con dinero y la llave de un pequeño apartamento amueblado. ¿Sabes lo que espero a cambio? Firmé el contrato invisible con mi propio silencio. El primer encuentro fue frío y grotesco. No me besó. No habló. Simplemente hizo lo que tenía que hacer y me despidió con una toalla sucia. Me sentía muerta por dentro. No era sexo. Era una transacción. Un cuerpo usado y desechado. En los días siguientes, empezó a imponer horarios, horas fijas, control sobre mi ropa, dónde dejaba al bebé, incluso sobre cómo me afeitaba. Me trataba como una mercancía de vuelta al mercado, sin valor, pero aún útil para quien quisiera aprovechar lo poco que quedaba. Me daba tanta vergüenza que dejé de mirarme al espejo. No podía mirarme a los ojos. Evitaba salir de casa, evitaba cualquier contacto humano. Me convertí en una sombra de mí misma. Los días que no tenía cita con Marco, apenas podía levantarme de la cama. Vivía en piloto automático, cambiando pañales, calentando biberones, lavando sábanas, y esperando su siguiente mensaje, que llegaba como una sentencia, hoy a las 8 de la tarde. Sin retrasos. Una vez intenté negarme. Dije que estaba enferma, que no me sentía bien. Me respondió con una sola frase, entonces puedes arreglártela sin mi ayuda. Pasé toda la noche presa del pánico, preguntándome cómo pagaría el alquiler a fin de mes. Al día siguiente, fui a verlo sin maquillaje, sin vida en mi rostro. Sonrió, satisfecho. Ahora sí, la verdadera Lorena. Me dolía saber que, en el fondo, le gustaba verme destruida. Saber que dependía de él. Que era el único que tenía poder sobre mí. Ya no había placer, ni opción. Solo supervivencia. Cada noche con Marco me quitaba algo, un trocito de mi alma, un rastro de la antigua Lorena. La mujer segura de sí misma que brillaba en eventos de lujo era ahora una figura marchita, con la mirada baja y profundos silencios. Y supe, este no era el fondo del pozo. Aún quedaba más por caer. Y estaba en camino. El apartamento en Tonalá era oscuro, húmedo y demasiado silencioso. Los muebles eran de la casa anterior de Marco, piezas usadas, algunas desportilladas, otras rotas. Es suficiente para alguien como tú, dijo al entregarme la llave. Y así era. No esperaba comodidad. Solo quería un techo donde mi hijo pudiera dormir tranquilo. Marco pagaba la renta directamente al casero. Y a cambio, yo le pertenecía. 4 veces por semana, a veces más. Me mandaba un mensaje con la hora y yo me iba. Nunca podía decir que no. Porque un no costaba demasiado. Durante el día, cuidaba de mi hijo. Era el único momento en que me sentía viva.
Sonreía con la inocencia de quien ignoraba el caos que nos rodeaba. Hice todo lo posible por alejarlo de esa oscuridad. Pero por la noche, cuando dormía, comenzaba mi segundo turno. Me preparaba como un robot, me ponía la lencería que Marco me pidió y tomaba el autobús a su apartamento. No había afecto ni conversación. Solo órdenes, posturas, órdenes frías. A veces, me grababa con su celular, diciendo que era para recordarme quién eres ahora. Una noche, trajo una cámara profesional. Me dijo que posara en poses obscenas, con tacones altos y maquillaje corrido. Dijo que cuanto más real fuera, mejor. Te quiero como estás ahora. Destrozada. Lloré en silencio durante las fotos. Ni siquiera le importó. Solo repetía, más rápido, Lorena. Enfócate. Es lo único que sabes hacer ahora. Cuando terminó, me tiró un billete de 500 pesos en el regazo, como quien le paga a una señora de la limpieza. Salí de allí temblando, avergonzada, sintiendo mi propio cuerpo como una carga que tenía que llevar por obligación. Mi reflejo en el espejo se convirtió en un enemigo. El rostro delgado, los ojos hundidos, el cabello apagado. Ya no me parecía a mí. A veces pensaba en fotos antiguas, en las noches de gala, en los vestidos caros. Hoy, solo me quedaba la sensación de que mi alma se estaba pudriendo por dentro. Ya no podía reír. Ni siquiera podía fingir que era temporal. Era permanente. Me había convertido en la versión más despreciable de mí misma, y ni siquiera eso parecía suficiente para despertar compasión en nadie. Marco ya no preguntaba por mi vida, mi hijo, mi condición. Solo quería mi cuerpo, mi sumisión. Y cuanto más obedecía, más ponía a prueba mis límites. Me hizo ir a verlo con fiebre, me hizo esperar desnuda en el porche mientras terminaba una llamada. No era una mujer. Era una función. Un cuerpo disponible. Un juguete roto. Y aún así, seguí adelante. Porque no tenía elección. Porque lo único que quedaba en mí era una correa invisible atada a ese contrato silencioso. Lo único que me impulsaba a seguir era mi hijo. La única persona que aún me miraba con amor. Aún sin comprender, me dio una fuerza que ni siquiera sabía que aún tenía. Pero incluso eso dolía. Porque sabía que algún día él lo entendería. Que haría preguntas. Que me miraría con los ojos de Jorge. Y ese día, tendría que enfrentar el juicio más cruel de todos, el de alguien que me ama, pero que quizá nunca pueda perdonarme. La advertencia llegó en un mensaje anónimo. Lorena, ¿eres tú? Junto a él, un enlace. Al principio, pensé que era una estafa. Pero la curiosidad me venció. Lo abrí. Era un foro para adultos, uno de esos clandestinos, con secciones específicas para vídeos amateur. En la parte superior de la página, en letras grandes, estaba el título, Ex ejecutiva de Guadalajara se vende por ayuda financiera. El vídeo comenzaba con mi voz, nerviosa, pidiendo que apagaran las luces. Luego, mi cara. Mi cuerpo. Yo. En todas las posiciones, desde varios ángulos. Estaba claro que no era un celular. Eran cámaras ocultas. Se me revolvió el estómago. Vomité ahí mismo, en el suelo de la cocina. Llamé a Marco gritando. Me respondió con frialdad, ¿sabías en lo que te metías? Y colgó. Intenté denunciarlo, fui a la comisaría. Pero sin pruebas de que no hubo consentimiento, sin mensajes directos amenazantes y con el historial que había recopilado, con los depósitos, los audios míos confirmando encuentros, la denuncia se desvaneció. Un policía incluso me dijo, va a ser difícil probar algo así, señora. O sea, no vale la pena el esfuerzo. La noticia se difundió. Claro que sí. En grupos privados, luego en capturas de pantalla de WhatsApp, hasta que apareció en un blog desconocido que recopilaba escándalos con figuras públicas en Guadalajara. Mi nombre, mi rostro, mi caída, todo estaba impreso allí. Los pocos que aún guardaban una distancia respetuosa desaparecieron por completo. Ya no podía salir a la calle. En el mercado, oí susurros. En la parada del autobús, 2 hombres me reconocieron y se rieron. Empecé a salir solo de noche, con capucha. Paranoica, en constante alerta. Como si todo el mundo supiera que yo era la mujer de los vídeos. Mi hijo empezó a presentirlo. Ya era lo suficientemente mayor como para darse cuenta de que algo andaba mal. Me preguntó por qué lloraba tanto, por qué evitaba abrir las ventanas. Un día,
Mientras miraba mi teléfono, vio una notificación que se le había colado. Me preguntó quién era ese hombre de las fotos. Le arrebaté el teléfono de la mano, furiosa. Luego lloré en el baño, en silencio. Estaba ocurriendo lo que más temía. Mi hijo crecía rodeado de vergüenza, miedo y una madre a la que apenas reconocía como adulta. Intenté recuperarme de alguna manera. Pensé en mudarme a otra ciudad, usar un nombre diferente, empezar de cero. ¿Pero con qué dinero? ¿Con qué currículum? ¿Qué empresa contrataría a una mujer marcada digitalmente por un escándalo sexual? Envié correos electrónicos, intenté trabajos freelance anónimos, envié mi currículum sin foto. Ninguna respuesta. Esos vídeos habían borrado cualquier posibilidad de reconstrucción. Marco no solo me usó, sino que me destruyó públicamente. Y lo peor, era que parecía estar orgulloso de ello. Ahora, incluso mi propia historia me condenaba. No podía decir nada, no podía defenderme. Solo quedaba el silencio. Silencio y la dura certeza de que, por muchos errores que hubiera cometido, nadie merecía ser convertido en basura humana ante los ojos del mundo. Pero era demasiado tarde. La Lorena que una vez existió, había quedado sepultada bajo píxeles, juicios y una reputación que jamás sería borrada. Mientras yo caía, él subía. Mientras yo intentaba aferrarme a mi vida con un atisbo de dignidad, Jorge reconstruía la suya con una serenidad que me desgarra cada vez que pienso en ella. Se mudó a Chapalita, un barrio arbolado y elegante, lleno de cafeterías con encanto y calles tranquilas. Echó raíces allí. Compré un celular nuevo solo para poder acecharlo sin vergüenza, como si ocultar mi obsesión la hiciera menos real. Su casa parece sacada de una revista. Siempre impecable. Igual que él. Jorge no tardó mucho en encontrar a alguien. Una mujer llamada Renata. Una maestra, dulce, hermosa, todo lo que él merecía, o quizás, todo lo que yo no supe ser. Lo supe por una foto en Instagram de su prima. Los dos tomados de la mano en un evento benéfico. Sonriendo como si nunca hubieran conocido el dolor. No parece forzada, no parece egoísta. Está tranquila. Y él la mira con esa mirada que una vez fue mía, llena de orgullo y paz. Se casaron. Una ceremonia pequeña y discreta en el jardín de la casa. Hubo un pastel blanco y globos de colores. Lo vi todo en redes sociales. No me bloquearon, pero ignoraron mi existencia como si fuera un ruido lejano. Luego llegaron los niños. 2 hermosos hijos, Camila y Diego. Jorge publica fotos suyas abrazándolos, riendo, montando en bicicleta, jugando en el parque. Lo observo todo en silencio, como quien mira por la ventana la vida de otra persona. Porque, en el fondo, en eso se ha convertido, en la vida que se suponía que era mía, y que yo misma desperdicié. Jorge abrió su propia agencia inmobiliaria. Hoy es un referente en la ciudad. Vi una entrevista con él en una radio local, hablando de sueños, de un hogar, de empezar de cero. Lloré al escucharla. Porque de verdad lo hizo. Empezó de cero. Y nunca miró atrás. Nunca me buscó. Nunca me respondió. ¿Y saben qué? Tiene razón. No merezco un lugar en su nueva vida. Solo merezco observar desde la distancia, en silencio, y comprender que perdí a un hombre que nadie debería perder jamás. A veces me pregunto si aún piensa en mí. Si recuerda algo. Pero no lo creo. Jorge me mató dentro de él de la única manera que un buen hombre sabe. Con dignidad. No gritó, no se vengó con un escándalo. Simplemente se marchó, y ganó. Y esa clase de victoria duele más que cualquier humillación. Porque es silenciosa. Y definitiva. ¿Y yo? Sigo viva. Observando, siempre al margen. Sabiendo que él tuvo la vida que yo podría haber construido. Y que nunca más la mereceré. Ahora trabajo de recepcionista nocturna en un motel en una avenida cualquiera de Guadalajara. Una de esas avenidas que nadie mira 2 veces, pero que todos conocen. Llevo un uniforme barato, me recojo el pelo con una horquilla torcida y finjo ser invisible, porque en el fondo lo soy. La gente entra y sale de las habitaciones y ni siquiera me mira. ¿Y saben qué? Menos mal. Que me olviden duele menos que me reconozcan. Marco desapareció de mi vida sin dejar rastro. Después de que todo explotara en internet, me descartó como quien tira papel sucio a la basura. Los vídeos siguen ahí. Una búsqueda rápida en Google y me ves. Todo yo. Sin filtro, sin dignidad, sin defensa. Mi nombre quedó marcado.
Fui expuesto, juzgado, condenado, y nunca tuve la oportunidad de explicarme. Ni siquiera valdría la pena. Lo que hice es indefendible. Y lo que permití que sucediera después es aún peor. Mi hijo está creciendo. Ya tiene 13 años. Es un niño sensible e inteligente. Pero lleva una pregunta en la mirada que no sé cómo responder. Un día, me preguntó por qué no tenía padre. ¿Por qué nunca lo había conocido? Se me hizo un nudo en la garganta. Salí corriendo de la mesa, me encerré en el baño y lloré como un bebé. ¿Cómo puedo explicarle que fui una mujer que lo destruyó todo? ¿Cómo puedo decirle la verdad sin arrastrarlo a ese mismo agujero? A veces me mira como si lo lamentara. Otras veces, como si estuviera enojado. No entiende por qué vivimos así. En silencio, al margen. Ya no puedo sonreír. No me queda nada. Ni amigos. Ni familia. Ni un nombre limpio. La gente me mira con asco. Algunos me reconocen y me miran con burla. Y bajo la cabeza. Porque sé lo que era. Sé lo que hice. Y sé que no hay vuelta atrás. Por la noche, al llegar a casa del motel, abro Instagram y veo a Jorge. Viaja con su esposa e hijos. Italia. Colombia. Parques. Risas. Amor. Todo lo destruí con mis propias manos. Y mientras él vive en paz, yo duermo en un sofá viejo, compartiendo un apartamento mohoso con mi hijo, intentando no odiarme hasta el punto de no levantarme al día siguiente. A veces fallo. A veces solo existo para él. Pero no sé si eso durará mucho más. No cuento esta historia para que me compadezcas. Sé que cometí un error. Y no estoy aquí para hacerme la víctima. Solo quería saber, después de todo lo que te he contado, ¿crees que merezco una segunda oportunidad? ¿O es este realmente el final que planteé? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.